Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Hoy la obra de Cristo, afianzamiento y profundización, séptimo curso avanzado, nos lleva a la lección 4. Se titula Unión vibratoria con la divinidad. El subtítulo, Madurar en divinidad. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comienza con una pregunta. La unión vibratoria con la divinidad se mantiene siempre, incluso cuando los seres están ya reintegrados a ella como chispas crísticas, es decir, constituyendo Cristos. Explicación. Las vibraciones que podríamos denominar tentaculares de sustancia divina, que constituyen el nexo entre la divinidad creadora y la simiente divina, que va desarrollándose para luego madurar en divinidad, tienen un sentido de proyección durante la etapa de involución y de retracción. A partir del comienzo de la etapa de evolución propiamente dicha, y esa retracción continúa durante la reintegración de los seres en Cristo en la divinidad infinita. Pregunta. ¿Qué debemos entender por madurar en divinidad? Explicación. Madurar en divinidad es ir desarrollando las facultades divinas que la chispa divina lleva en sí al nacer. La chispa es, en realidad, simiente divina y posee, en potencia, facultades divinas que deberá ir desarrollando durante todo el proceso de involución, evolución y reintegración. El progresivo afloramiento y desarrollo de sus facultades divinas significa ir madurando en divinidad. Madura el aspecto divino en ella, es decir, las facultades divinas con que nació. Pregunta. ¿Por qué, a medida que los Cristos van adquiriendo mayor progreso evolutivo, van adquiriendo otras facultades? Explicación. Porque su identificación con la divinidad abarca más facetas de la vibración divina. Debemos tener bien presente que los Cristos directos no están ubicados en planos divinos inferiores a los Cristos más avanzados, en la escala crística ascendente, que llega hasta el Cristo divinizado. La escala crística no la constituyen Cristos en diferentes planos divinos, sino Cristos en diferentes puntos de identificación con la vibración divina. Cuanto más progresa y evoluciona un Cristo, su identificación con la vibración divina es más amplia, abarca más aspectos de la vibración divina. No existe diferencia de planos en la divinidad, sino que hay diferencia de punto de identificación con la vibración divina.
entre los Cristos, lo cual significa diferentes puntos de progreso evolutivo en los Cristos. En su trayectoria evolutiva, los seres van avanzando, ubicándose en diferentes planos a medida que progresan evolucionando. Pero en el proceso de reintegración a la divinidad, la ubicación en planos divinos es permanente. Y a medida que los seres reintegrados, como Cristos, lógicamente, evolucionan, progresando su identificación con la vibración divina, se amplía, abarca más facetas. Los Cristos no se ubican en planos superiores, porque en la divinidad no existen planos superiores ni inferiores. El concepto erróneo de que la escala crística significa Cristos ubicados en diferentes planos divinos, en ascenso o en descenso, nos hace suponer que la vida que nace en planos divinos creadores, que de acuerdo con ese concepto estarían ubicados más arriba de los Cristos divinizados, para comenzar su trayectoria evolutiva, debe descender, pasando por todos los planos crísticos para ubicarse fuera ya de planos divinos, en el comienzo de su trayectoria. El concepto verdadero es que la vibración de planos divinos es solamente una, aunque son infinitos los diferentes aspectos en la vibración divina, o sea, en la divinidad, pero sus aspectos no significan grados. La escala crística no está constituida por Cristos, ubicados en diferentes peldaños en ella, sino por Cristos en progresivos puntos de identificación con más aspectos de la divinidad. En planos divinos no se experimenta. Por eso, en ellos, la vida evolucionante, en vez de progresar por haber evolucionado, evoluciona por haber progresado. Es decir, que durante la trayectoria evolutiva, la vida evoluciona realizando experiencias para progresar. Y en la reintegración a la divinidad, al progresar, por acción amor, evoluciona porque el progreso significa para la vida evolucionante reintegrada Cristos, cambios en el punto de identificación con la vibración divina. Y al ser más abarcante su identificación, el Cristo adquiere otras facultades más amplias, lo cual significa un movimiento de evolución. Pregunta: ¿los núcleos crísticos avanzan íntegramente como tales? Explicación: los Cristos no se mueven las chispas crísticas. El Cristo directo es un punto determinado, es un punto. Vuelvo a leerles la explicación. O sea, la pregunta fue: ¿los núcleos crísticos avanzan íntegramente como tales? Explicación: los Cristos no se mueven las chispas crísticas. El Cristo directo es un punto. Determinadas chispas crísticas de un Cristo directo pasan a integrar un Cristo superior, pero entran otras chispas a constituir ese Cristo directo. Así, las que se van moviendo y por lo tanto evolucionando son en realidad las chispas crísticas, no los Cristos. No hay movimiento del conjunto. Pregunta: cuando un núcleo se cristifica,
¿No es el núcleo el que progresa? Explicación. Nosotros decimos, se cristifica un núcleo, pero mejor debemos decir que el núcleo está siempre en proceso de cristificación, y cuando llega a cierto punto decimos que el núcleo se cristifica para dar una idea más clara, más concreta de la constitución de un Cristo. Pero un núcleo se va cristificando en diferentes momentos. Los núcleos en proceso de cristificación y los núcleos crísticos son siempre núcleos en un punto determinado, constituidos por diferentes chispas en proceso de cristificación o ya chispas crísticas que pasan a integrar un Cristo o pasan a integrar otro Cristo superior. A la par, entran a constituir el núcleo o a constituir el Cristo. Otras chispas. No es el núcleo el que progresa y evoluciona, sino los seres que lo constituyen. De los núcleos que comienzan a cristificarse van separándose las chispas, o sea, los seres, que por haber ya alcanzado el punto de cristificación pasan a integrar un Cristo directo. Recordemos que en todos los núcleos crísticos y no crísticos existe escala jerárquica. Pueden ser pocas chispas o muchas chispas, y también pasar a integrar Cristos directos diferentes. Lógicamente, siempre dentro del sector que les corresponde, así como también pasar a integrar un mismo Cristo directo, chispas de diferentes núcleos en proceso de cristificación. Pero siempre los Cristos directos que pasan a integrar dependen de un mismo Cristo superior, o sea, que de ese Cristo superior ya estaban recibiendo vibraciones según hemos estudiado en el tema anterior. Un núcleo crístico directo es un punto de evolución, así como un Cristo divinizado es un punto de evolución, de la vida evolucionante que se logra individualmente, aunque mediante acción, amor, conjunta. Por eso, como ya fue dicho, debemos pensar en una escala crística que fue constituyéndose por coincidencia en el momento evolutivo. En la divinidad, ya en estado de cristificación, la vida evolucionante no evoluciona para progresar, es decir, que el progreso significa haber evolucionado, sino que por el contrario, la evolución significa haber progresado, porque en la divinidad no se realizan experiencias, no existe ningún obstáculo para la acción amor. Todo es perfecto, realizado en perfección de acuerdo con la ley y el orden perfecto que rige el universo. Así, la acción amor va proporcionando progreso. Ese progreso significa que ya se ha adquirido capacidad para una acción amor mayor, pues se hace más abarcante su identificación con la vibración divina. Por lo tanto, hay cambio y en consecuencia hay evolución. Quiere decir que en la reintegración la evolución es por progreso y en la trayectoria evolutiva el progreso es por evolución. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.